pasar a meditar en la palabra de Dios. Como ya sabéis, estamos en Isaías. Seguimos con Isaías. La última vez que estuve, comenzamos esta última sección que ha venido a llamarse históricamente el libro de la consolación. El libro de la consolación. Comenzamos en el capítulo 40, donde el Señor enviaba a su pueblo esas palabras de consuelo, ¿verdad? Consolaos, consolaos, porque el tiempo de tu redención ha llegado. Pero vamos a seguir meditando en estos maravillosos, podemos decir, capítulos que nos siguen hablando acerca de consolación, Y vamos a leer, como hoy vamos a estar meditando en los capítulos 41 y 42, vamos a leer una parte del capítulo 41 y después vamos a leer el capítulo 42. Así es que os invito a tomar vuestras Biblias y vamos a leer desde el versículo 9. Dice así en el capítulo 41, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Y de aquí pasamos al capítulo 42, donde sigue diciendo el Señor, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades,
Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Señor y anuncien sus loores en las costas. El Señor saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo, confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo del Señor? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El Señor se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedir que el Señor nos hable. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque te hemos podido cantar, te hemos podido alabar, hemos podido celebrar tus sacrificios, Señor, con este pan y este vino, y ahora podemos deleitarnos en tu palabra. Alimento espiritual, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, que nos empuje a seguirte y a servirte con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias por salvarnos en aquella cruz. Señor, te pido que esta palabra nos haga bien, que esta palabra nos desafíe y, Señor, pedirte una vez más por mi persona para que tú me uses para ser tu mensajero, Señor. Escóndeme, Señor, detrás de tu cruz y sea tu voz la que pueda escuchar tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estábamos meditando en estas palabras, en estos capítulos que nos hablan de consuelo. Pero en medio de todo esto consuelo, aunque sí ciertamente hay muchas palabras de consuelo en estos versos que hemos recibido, que hemos leído, también hay palabras de desafío. He querido llamar, así como en el domingo anterior estuvimos hablando acerca de un refrán que yo había cambiado un poquito, ¿verdad? Dije, el que no se consuela es porque no quiere, porque realmente hay consuelo en el Señor. Hoy he querido ponerle otro título que le he llamado No todas las comparaciones son odiosas. Porque hay otro dicho popular que dice que todas las comparaciones son odiosas, pero realmente todas no lo son. Sí, es cierto que
odiamos las comparaciones, pero muchas veces las hacemos nosotros mismos. Como rezaba aquel anuncio de hace años, que no voy a decir la marca, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Verdad? La mayoría nos acordamos de él. Estamos haciendo comparaciones constantemente. Lo que no nos gusta es que nos comparen con alguien mejor. Eso es lo que no nos gusta de las comparaciones. Pero precisamente en estos capítulos encontramos que Dios nos propone en comparación con lo que actualmente está a nuestra vista. Eso es lo que les está diciendo al pueblo de Israel en aquel momento, que miren, que comparen y después que finalmente, si van, como decía el anuncio, a optar por lo mejor, quedémonos realmente con ello. Quedémonos con el Señor. Y os invito en esta mañana a hacer lo mismo, a observar esta comparación y a tomar también una decisión actual, una decisión personal por aquello o aquel que es mejor. Así es que lo que os propongo meditar esta mañana son 2 comparaciones y una alabanza. La primera comparación, primera parte, capítulo 41, los primeros 20 versículos, encontramos que por una parte tenemos al Dios verdadero. Si habéis estado meditando, no sé si el pastor os anuncia por anticipado los versículos en los que vamos a meditar, si no, os invito en vuestras casas a meditar en todo el capítulo 41 y tranquilamente también en el capítulo 42. Al principio hay un llamado, como en un juicio. Llama a las naciones, pero parece como si en este caso fuera un juzgado popular. Un juzgado que debe comparar, como decía antes, y escoger el mejor. Y esto me recuerda a un programa de la televisión. Ya sabéis que a veces como hoy día hay tantas cadenas, antes teníamos 2, ¿verdad? La VHF y la UHF. Y la carta de ajustes, porque cuando se llegaba la noche ya pasaba la carta de ajuste y aquello se quedaba ahí viendo cómo pasaban los minutos y los segundos. Pues hay un programa rescatado, digamos, de los muchos que hay en Estados Unidos, que se llama Shark Tank. No sé si alguno lo ha visto. Se llama Shark Tank. Que traduciríamos al castellano como negociando con tiburones. Negociando con tiburones. Estos no son tiburones propiamente, sino que son empresarios. Empresarios de gran envergadura que vulgarmente se les llama tiburones. Y este programa trata de un grupo de empresarios o inversionistas que son el jurado. Y entonces van saliendo allí delante, una tras una, diferentes personas con propuestas de negocio o inventos que han hecho y que quieren llevar al mercado. Entonces, ahí tenemos esas personas que son grandes expertos en lo que son los temas de negocios, viendo cómo este hombre, esta mujer, les propone algo que va a ser un gran filón, ¿verdad? Algo que realmente él debe proponerlo como algo nuevo, como algo vendible y como algo que va a ser realmente sensacional.
Cuando está allí, delante de aquellos empresarios, comienzan a hablar después de la exposición, le hacen ciertas preguntas, muchos de ellos van a ser desechados, le van a decir, no, esto ya tenemos algo parecido, esto a mí no me interesa, pero algunos de ellos dirán, yo voy a invertir en esto porque me parece un buen producto. Pues aquí, en un sentido, hay un jurado que tiene que valorar lo que se les está proponiendo. Y lo primero que se les propone es al Dios verdadero. Esto es lo que encontramos en estos primeros versos. Lo primero que nos llama la atención es que cuando está hablando de todo esto, dice que está despertando a alguien, dice, desde el oriente y le entrega a él las naciones. Muchos de los comentaristas e historiadores dicen que está anunciando, y más adelante a través del profeta Isaías y de otros, nos va revelando ese nombre, nos está hablando de alguien, un dirigente militar y político al cual él entregaría a todas las naciones. Alguien que todavía ni siquiera había nacido, y veremos cómo a través del profeta Isaías anuncia su nombre. Este es Ciro el persa. Sabéis que los grandes imperios que fueron surgiendo en aquel momento, primero un pequeño imperio que fue el imperio asirio, pero después el imperio babilónico se engrandeció, absorbió al imperio asirio y a todas las pequeñas naciones que por allí había, incluida Israel. Pero iba a ser el instrumento que Dios iba a usar. Y Él les dice y les recuerda claramente que aquello que iba a venir no iba a ser algo espontáneo, sino que el Señor era el que estaba, como decimos hoy día, moviendo los hilos para que todo eso ocurriera. Él dice que es o era Él mismo el que lo originaba y el que lo hacía posible para que sucediera. Y es lo que sigue diciendo en los versículos siguientes. En el verso 4 dice, ¿quién hizo y quién realizó esto? Pensemos en quién está haciendo realmente las cosas. ¿Dónde está el origen de la creación y dónde está el origen de todas las cosas, del devenir de los tiempos y del resurgir o surgir de diferentes naciones a las cuales el Señor iba a usar primero para castigar a su pueblo, pero después para guardarlo hasta el tiempo en que Él quisiera restituirlo? Esto nos hace pensar en el autor de todas las cosas, desde el principio hasta el fin. ¿Y qué ocurre cuando todas estas cosas acontecen? Cuando hay grandes guerras que ocupan todo el mundo conocido, pues que la gente comienza a tener miedo. ¿Y qué hace la gente cuando tiene miedo y no sabe hacia dónde dirigirse? Entonces claman y buscan algo que esté más allá de sus fuerzas. Eso es lo que nos describe en los versículos 5 y 6. Nos habla de las personas que comienzan a fabricarse dioses que los protejan. Aún hoy en día, si tomamos un calendario, podemos encontrar como cada día tenemos ahí algún ser protector que nos ampare en ese día y al cual podemos clamar. Entonces es lo mismo que ocurría. Había diferentes dioses, pero eran dioses fabricados con manos. Eran dioses que habían hecho por ellos mismos.
tallados con madera, hechos con hierro, soldados, pero ¿qué nos dice aquí en estos versos? Hay un verso que me llama bastante la atención. Dice en el verso número 7, el carpintero, bueno, cada cual ayudó a su vecino, verso 6, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Son dioses que necesitan afirmarse con clavos, necesitan clavarse en algún lugar para que no se muevan, para que no se caigan. ¿Qué clase de dioses son estos? Que necesitan la ayuda del hombre para no caerse. Pero el Señor sigue desarrollando esta idea un poco más para luego decir, pero hay algo más. O dicho en otras palabras mejor, hay alguien más, alguien mucho más grande al cual nosotros podemos clamar y nosotros podemos acogernos. Recuerda que cuando hay momentos de dificultad, momentos de tribulación, momentos en que parece que todo se va a terminar de un momento a otro, comienza a decirnos en el versículo 8 y 9, tú eres mi siervo. Yo te he escogido y eres descendiente de Abraham, el cual fue llamado el amigo de Dios. Por eso yo no te he desechado. Recuerda que yo sigo estando contigo. No acaban ahí las cosas. Por eso dice, anímate, no tengas miedo. Yo te prometo que te voy a acompañar todos los días. No desfallezcas. Escúdate en mí. Dice, porque Él, Dios mismo, es el que te dará las fuerzas. Él es el que te ayudará, es el que te sustentará. Y como estuvimos leyendo, Él acabará con aquellos que están en tu contra. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que te ayuda. No es cualquier persona. Dice que de repente miraremos y ya no habrá nada, ya no habrá nadie a nuestro alrededor que nos atemorice. Sigue diciendo en el versículo 14, un verso muy interesante, no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. ¿Te has sentido alguna vez como un gusano? ¿Te has sentido algo tan pequeñito que alguien que pasa cerca tuyo te puede pisar y aplastar? Es como cuando llegaron aquellos espías, llegaron a observar la tierra de Israel y decían, vimos gigantes y nosotros a su parecer éramos como langostas. No podremos con ellos. Aquí el Señor vuelve en cierta manera a recordar este concepto de pequeñez. Gusano, gusanito. No de esos de las tiendas de las chuches, sino un gusano de esos que va por tierra y cualquiera en un momento dado lo puede pisar. ¿Has pensado que estás en minoría? Como dice aquí, vosotros que sois tan pocos. Pero te recuerdo, y es lo que quiere recordar el Señor, con Dios somos mayoría. Con tú y Él, aunque no haya nadie más, ya sois mayoría. Él es nuestro Redentor, dice, ese pariente lejano. ¿Os acordáis de cuando estuve hablando de Apocalipsis 5?
que se presenta Jesús como el Redentor, es ese pariente lejano que nos viene a sacar de nuestra miserable situación. Ese es Dios que viene a rescatarnos y sacarnos del atolladero en que estamos. Incluso dice que nos va a usar como se usaban los trillos para trillar a otros, para moler el trigo. Y finalmente, gloria a Dios, dice que Él cambiará en regocijo nuestro lamento. Él cambiará en regocijo nuestro lamento. Como dice en el Salmo 30, versículo 11, y que probablemente nosotros lo hemos cantado alguna vez. Tú has cambiado mi lamento en danza. Tú cambiarás en regocijo nuestro lamento, porque Él lo puede hacer. En último lugar, habla del que está en aflicción. Habla del que está en necesidad, el menesteroso. Versículos 17 al 20. Buscando sin encontrar nada, ni siquiera agua. Dice que Él actuará de una forma milagrosa, de una forma potente, haciendo salir agua allí donde no la hay. Así como recordábamos antes cómo el pueblo fue sacado de Egipto, aquí nos recuerda cómo el Señor también sacó agua de la roca. Donde no había agua, donde pensaban que se iban a morir de sed. Así es que aquí encontramos esta ronda de versículos que acaba diciendo aquí en estos últimos versos, para que vean que la mano del Señor hace todas estas cosas. ¿Acaso puede haber algo más grande que la ayuda de Dios? ¿Hay alguien que puede ayudarnos mejor que Dios? ¿Tienes miedo? ¿Estás cansado? ¿Estás necesitado? El Señor llama una vez más a que te acerques a Él. En cambio, encontramos la segunda parte de esta comparación. Hemos visto a Dios, ahora vamos a ver los falsos dioses. Nuevamente, aquí en el verso 21, reta de nuevo al jurado a comparar. Alegad por vuestra causa, dice el Señor. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Y lo primero que les dice, y desafía a esos dioses, que realmente son dioses, como hemos visto, de madera, de metal, nos dice que hagan algo, que digan algo, que anuncien algo de lo que sucedió o de lo que sucederá. Pero cuando tú hablas con una estatua, normalmente la estatua no te contesta. Sea hecha del material que sea, da igual. Que hagan algo, que demuestren de alguna forma que son dioses de verdad. Pero ninguno de ellos se movía. Por lo tanto, termina diciendo que no son nada. Que no son nada. Y es más, aquellos que lo siguen todavía son peor que nada. Verso 24. Y vuelve a dar su anuncio. Como decía al principio del capítulo 41, lo vuelve a recordar al final. Alguien vendrá del norte. Más adelante sabremos su nombre, aunque yo ya os lo he dicho. Cuando venga, recordad quién lo anunció. Versículos 25 al 27. Pero aquellos dioses de madera, de metal, de piedra, no dicen nada. No hay respuesta.
como aquellos profetas de Baal. Recordamos con Elías, clamaban y clamaban de la mañana hasta la tarde, diciendo: Baal, respóndenos. Pero Baal no respondió. No hay respuesta ninguna. Termina diciendo, como si fuera el predicador del libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades. Todos estos ídolos, todos estos dioses de piedra, de madera, de metal, son vanidad. Es como perseguir el humo. Así es que termina esta ronda de comparaciones y podríamos decir, como decía también uno de los humoristas en televisión: iguálalo. Ya no te digo que lo superes, iguálalo si puedes. Muéstrame a alguien de la misma categoría que Jehová, el Dios vivo. Y pasamos a otra ronda de comparaciones. Aunque en medio tendremos un pequeño paréntesis, pasamos a otra ronda de comparaciones. Vamos a ver ahora, en primer lugar, en un lado vemos al siervo del Señor. Al siervo del Señor. En el capítulo anterior nos habla un poco acerca de un siervo, que es Israel, pero ahora nos dice y nos presenta aquí a un siervo 100% modélico, conforme a su voluntad. Nos dice en primer lugar que Dios está contento con él. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, conocemos quién es ese siervo. Él mismo lo anuncia desde los cielos: en él tengo contentamiento. Dice que su espíritu está sobre él y está todo el tiempo. En aquellos tiempos el Espíritu Santo bajaba sobre los profetas en algún momento dado para anunciar algo, para moverlos a hacer algo, y después se retiraba de nuevo. Pero en este siervo dice que el Espíritu está sobre él y, como veremos también, reposa sin medida. Por tanto, él viene a traer justicia. En el Sermón de la Montaña recordamos también, como dice Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una de las cosas en las que insiste que va a hacer este siervo es traer justicia, justicia de verdad. No solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Dice que las naciones esperarán en él. Él es el deseado de las naciones. Una persona humilde, no arrogante. No necesitará anunciarse él mismo ni hacer callar a los demás. No es una persona ostentosa ni contenciosa. No tiene por qué estar gritando por las calles. Es como ese pastor del cual estuvimos hablando también el domingo en el capítulo 40, un pastor que cuida de las ovejas y aun de los objetos que nos pueden parecer más insignificantes, como pudiera ser una caña. Las cañas en el tiempo de los pastores a veces se utilizaban como bastón mientras estuvieran enteras, o en algún momento dado, como David, se podían cortar, se podía hacer algún diseño y usarse como flauta. Sabemos que David es el que ocupa la mayoría de los salmos y él se le llama el cantor de Israel. No siempre tenía por qué ser una cítara, no siempre tenía por qué ser una lira o un arpa, podía ser una flauta, fabricada con caña, que es lo más típico que puedes encontrar en el campo.
te acercas a algún arroyuelo o algún río, allí crecen los juncos, crecen las cañas, tomas una, la cortas. Hasta mi suegro, que es un hombre muy habilidoso, a veces a sus nietos les traía flautas fabricadas por él, así con unos agujeritos, cortada y agujereada del principio al final, y aquello sonaba casi como una flauta profesional. Pero ¿qué pasa? Que la caña es endeble. En un momento dado se cae, clac, ya se partió. Si es para caminar, ya no te puedes apoyar en ella, porque a lo mejor te la clavas. Pero, ¿qué nos dice aquí? Que a lo mejor un objeto así, tan insignificante, que puede decir, va, la tiro y cuando pase por el próximo arroyo, corto otro trozo y me fabrico una nueva. Sin embargo, él dice, no quebrará la caña cascada. Él va a hacer lo posible por arreglarla, por repararla y no deshacerse de ella, porque en alguna forma, podemos decir, le había tomado ya cariño. Y muchas veces nosotros o el pueblo de Israel en ese momento podía ser como esa caña cascada. Esa caña que para muchos ya no servía para nada, pero para el Señor dice, yo todavía te puedo arreglar. Yo todavía te voy a usar y no me voy a deshacer de ti. O podía ser como ese pábilo que humea. Ese pábilo, ese instrumento que era utilizado como una antorcha, ese instrumento que era utilizado para las noches, para alumbrarse uno. Pero ¿qué pasa? Ese instrumento que a lo mejor en un momento dado ya no funciona como debería funcionar y más que hacer luz, lo que está haciendo es humo. Y entonces, nuevamente nos dice el Señor, tampoco me voy a deshacer del pábilo que humea. Yo lo voy a arreglar y lo voy a hacer funcionar de nuevo. Ese es el siervo del Señor. Un siervo que se ocupa y se preocupa de aquellos que están alrededor y que va a poner, dice, todo su esfuerzo en hacer que la justicia se restablezca. Tiene un firme cometido, establecer la justicia. Estas mismas palabras son recordadas por el evangelista Mateo, que las refleja en el capítulo 12, versos 18 y 21. Y estas palabras siguen siendo para nosotros hoy. ¿Estás hambriento de justicia? Hoy puedes conocer al siervo que va a restablecer la justicia. ¿Te sientes como esa caña o como ese pábilo? El Señor no te va a desechar. El Señor te va a tomar con sus manos y va a hacer de ti un instrumento útil todavía. En medio de todo esto, llegamos a los versículos 10 en adelante, y después de conocer al siervo del Señor, ¿qué otra cosa podemos hacer sino alabarlo? ¿Qué otra cosa podemos hacer sino alabar a Dios? Así es que encontramos aquí unos versículos que son versos de alabanza al Señor. Y comienza a decir que todos los que viven en las montañas y todos los que viven junto al mar, tanto en el desierto como en la ciudad, el Señor lo que está diciendo es que de una forma u otra, estés donde estés, Él llama a los pueblos, a los moradores de las lejanas costas o de los desiertos o lugares lejanos, que acudan a Él y alaben su nombre. Después
se presenta como un poderoso guerrero. Como dice aquí literalmente como poderoso gigante. Ese es Dios, ese es uno de los nombres de Dios, el Gibot, el Dios guerrero, que se presenta para presentar batalla como un guerrero descomunal. Nos acordamos de la historia de Goliat, o a lo mejor a los que nos gustan las películas épicas, podemos ver alguno de esos gigantes que salen en la batalla, como al principio de la película de Troya, o alguno de estos en que son temidos delante de los demás. Dice que es el Señor mismo que se presenta con toda su fuerza para presentar batalla. Como decía antes, no estamos solos. Él se une a nosotros en la batalla como poderoso gigante. Y dice que cuando Él termine esta lucha, no quedará nadie en pie. No quedará nadie que se le pueda enfrentar. Y nuevamente nos dice que Él estará ahí para guiar al ciego, para ayudar al que hasta entonces no conocía por dónde era el camino. Él estará allí para guiarlo hasta el lugar. Pero en cambio, a los que confiaron en los ídolos, Él traerá confusión. ¿Todavía confías en dioses falsos? ¿Todavía necesitas alguna ayuda más para comparar? Confía en el Señor. La última parte que vemos en estos versos, en los versos 18 al 25, así como vimos esta presentación del siervo del Señor, que es Jesús, hoy lo conocemos por nombre, nos trae a comparación a otro siervo, un siervo que no ha hecho las cosas como debería hacerlas. Es Israel. Así es que vuelve nuevamente con Israel y les dice cómo son. Les dice cómo han desarrollado su función de siervos. Así que llama otra vez a otro jurado. Lo que alguno podría pensar, no sé cómo los va a llamar porque está llamando a los sordos y a los ciegos. Pero ese es el jurado que llama al Señor para que se pronuncie en último lugar. Esta parte me recuerda, perdonadme si hago otra alusión a la televisión, no es que la mire demasiado, pero como estos programas salen tantas veces, al final en algún momento u otro, si pones la tele los vas a acabar viendo, aunque sea una parte. Esto es el jefe infiltrado, que se hace pasar, ¿verdad?, como un operario, y al final de todo los llama y entonces se presenta como es el jefe y le dice pues todas las cosas que he visto. Y en primer lugar les canta las 40. Pues quedémonos en esta primera parte, cuando el jefe les canta las 40. Y es interesante porque empieza llamando precisamente a estos sordos. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como mi siervo del Señor? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, pero no oye. Tener un siervo o un mayordomo sordo es un gran problema. Es un gran problema porque es que no te oye. ¿Quién le va a decir algo? ¿O le vas a llamar por señas? Y si además de sordo es ciego, es que ya lo tiene todo. Este siervo mira y no se advierte de las cosas. Escucha
y no oye nada. Y nos dice que el Señor les dio lo mejor para ellos. Le dio una ley que ninguno de los otros pueblos tenía. Cuando Él estableció a través de la ley la constitución de Israel, no había otra ley mejor en todas las naciones. Sin embargo, este pueblo acabó recibiendo el castigo que debían haber recibido las otras naciones. Y nos sigue diciendo, ¿acaso quedará alguien que escuche? ¿Alguien que responda? El Señor sigue haciendo su llamado. Pero estas personas no escuchan. Al final es Dios mismo que los entrega al castigo, pues ellos pecaron contra Él y Él destruirá todo lo que les dio porque no le hicieron caso. ¿Hay alguien en esta mañana que todavía puede escuchar la voz del Señor? ¿Todavía somos capaces de oír su voz y ver sus obras? Respondamos en esta mañana. Ahora somos nosotros el jurado. Hemos visto a Dios y hemos visto los falsos dioses. ¿Por quién nos vamos a decidir? Hemos visto al siervo modélico y hemos visto al modelo de Israel. ¿Por qué siervo nos vamos a decidir y a qué siervo queremos imitar? Decídete por el Dios verdadero, decídete por el siervo verdadero, el que nos trae, como comenzamos a ver, su verdadera consolación. Que el Señor os bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?